Amigas y amigos, señoras y señores, tengan todos feliz y bendecida noche. Hoy, miércoles 12 de febrero del año 2025. Sean bienvenidos a nuestra masterclass para el día de hoy. Un temazo, y como yo siempre estoy acotando, diciendo que los temas que presentamos desde las 5 y para todos ustedes son temazos. Esto es maravilloso. Nuestros ponentes, todos los ponentes que están con la 5 son de altura. Por eso, con el debido respeto, se le presenta a usted estos temas maravillosos. Y darle nuevamente la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Recuerden que la Corporación Internacional de Conferenciantes 5, con sede en Orlando, Florida, es su casa, la casa de todos. Tenemos transmisión desde Venezuela, Barcelona, Anzoátegui, Venezuela, y se encuentra nuestro compañero José Daniel desde Orlando, Florida, también en cotransmisión. Vamos a iniciar entonces con la masterclass y el tema que nos van a presentar y del cual nos vamos a deleitar se denomina lenguaje persuasivo y emocional. Como breve sinopsis del tema, podemos decir lo siguiente, que el lenguaje como materia prima de la comunicación nos facilita vivir interconectados. Para ello, necesitamos aplicar técnicas y agregar esa carga emocional intencional para lograr grandes objetivos. La persuasión es una herramienta poderosa que agrega valor a nuestras interacciones. Somos todo aquello que comunicamos y también aquello que callamos. Qué interesante es conocer este tema tan espectacular. Y vamos a conocer ahora a nuestra disertante. Ella es doctora en odontología, coach y mentora, oradora certificada, fundadora y CEO de la Academia del Hablante, miembro activo de la Cámara Mundial de Conferencistas, Expositores y Oradores, asistente editorial de la Comisión Literaria de la Cámara Mundial de Conferencistas, Expositores y Oradores, y certificada por el programa Más Allá del Éxito de John Maxwell. Estimados amigos, señoras y señores, recibamos en nuestras pantallas a la doctora Dilia Cedeño. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Poderosa frase del filósofo y escritor Ludwig Wittgenstein, quien asegura que esta frase hace referencia a esa íntima relación que existe entre el ser humano, el lenguaje y el mundo que lo rodea. Interesante también porque él agrega que más allá del lenguaje es imposible, que el hombre no tiene acceso a nada más que el propio lenguaje. Sean todos bienvenidos a este espacio de crecimiento personal. Me siento honrada y realmente admiro muchísimo a quienes hoy se están convocando en este espacio precisamente para incrementar ese conocimiento. Soy Dilia Cedeño desde Guayaquil, Ecuador, y hoy les traigo un poderoso tema que nos lleva a pensar que la persuasión, el lenguaje y la emoción en conjunto hace grandes cosas en todas las áreas de nuestra existencia. Quiero decirles que muchas veces nos toca amalgamar estos conceptos para lograr beneficiarnos de las bondades que nos ofrece precisamente esta amalgama. Y la ciencia manifiesta que el ser humano sin el lenguaje es un ser socialmente mutilado. Y el defecto en esta cualidad lleva a que haya una incapacidad en el habla. Y no solo en el habla, también ocurre en la vida misma. Resulta que este moldeado y este limitado de producto precisamente de un problema de lenguaje hace que el individuo piense
actúe y viva de una manera diferente a los demás. Coincidentemente, todos los seres humanos nacemos con una necesidad vital que es la de sentirnos incluidos y ser parte de un contexto humano, de una comunidad, de un grupo social, de una tribu. Y todo esto es gracias al lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Resulta que el lenguaje es una facultad que le permite al hombre, al individuo, expresarse, transmitir sus ideas, sus valores, sus creencias. Y es interesante ver que usamos un conjunto de signos orales, escritos, simbólicos, como los usados en las leyes de tránsito. También están los corporales, como los mimos o los gestos, y el más importante de la comunicación humana, los códigos lingüísticos. Lo interesante es saber que esta actividad, que este lenguaje es una actividad exclusiva del ser humano. No hay otros que puedan decir que usan el lenguaje. Sin embargo, sirve para que metafóricamente nosotros hablemos de lenguaje de las flores, lenguaje de las montañas, lenguaje de las estrellas. El mismo reino animal tiene su propio código de lenguaje. Sin embargo, cabe recalcar que solo el humano puede hacer uso de esta facultad. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es esa facultad que permite que el hombre sienta, que es la base de la comunicación, que es la base de todo contexto hablado, interactuado, y que nos permite a nosotros ir más allá, porque logramos plasmar muchas veces lo que estamos pensando. Y cuando hablamos de que el lenguaje es un conector, es porque entre congéneres en las actividades intelectuales facilita precisamente esa interacción. Es como un imán, permite que hayan esa polaridad, que si puedo atraer y puedo seducir, igual puedo rechazar y puedo repeler. Que si también puedo despertar interés, hay curiosidad, inclusive las pasiones, podemos provocar el desprecio, la indiferencia o la apatía. El lenguaje es nuestra identidad, es nuestra esencia. Con ella reflejamos esa creencia, esos valores, esos principios, esas costumbres. Y también es interesante saber que le da forma a todos nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos, que solo el hombre es capaz de concebir y además de plasmar, de ejecutar, materializar. El lenguaje también se convierte en un arquitecto mental, construye y reconstruye constantemente el pensamiento. Permite que se convierta en el vehículo que conduce al individuo al éxito o al fracaso de esas relaciones interpersonales que necesitamos mantenerlas en armonía. El lenguaje también facilita la empatía, un ingrediente clave en la comunicación. Si genera empatía, también puede generar un malentendido. Y este malentendido se da por las palabras mal elegidas, mal escogidas, por el mal gesto, la mala expresión, por el tono de voz inadecuado. Y también provoca una serie de conflictos, lo que lleva a una crisis en la comunicación. El lenguaje es un juego social que está sujeto a las reglas del silencio. Y aquí es interesante saber que el lenguaje se apoya en dos pilares fundamentales. Uno es la inteligencia y el otro tiene que ver con la memoria lingüística. Memoria lingüística que para que se ejecute utiliza el recurso de las imágenes guardadas en el cerebro. Y es precisamente la memoria el punto de encuentro del lenguaje y el conocimiento. Lo que puede significar que podamos decir que el lenguaje, la memoria se convierte en el centro de todo nuestro saber. Y hoy quiero yo extraer de sus recuerdos, de sus memorias, a un legendario sabio, Buda. ¿Quién no ha escuchado hablar de Buda? Este ser iluminado que acertadamente logró decir que el lenguaje se convierte en lo más profundo y lo más importante en la vida del ser humano, y que nos exhorta a que seamos cuidadosos, celosos, responsables de la elección de las palabras que vamos a elegir, porque con ellas provocamos esa interacción con nosotros mismos. Ese diálogo interno
si es amoroso, es despectivo, eso es cariñoso con nosotros mismos. Y mucho más si tiene que ver con otras personas. Cómo me trato, voy a tratar al otro. Ahí hay eso que hay que tener en la relación. Si me trato bien al resto. Y si yo también me trato mal, no esperen nada bueno de mí. Miren ustedes lo importante. ¿Y qué dice Buda? Buda dice que debemos revestir, adornar estas palabras con veracidad y con bondad, porque es con ellas que nosotros construimos y transformamos nuestra realidad. De tal manera que podemos decir que el lenguaje parece sencillo, parece simple, sin embargo es la base de todo, porque hasta el pensamiento tiene su origen en el mismo lenguaje. La siguiente. El siguiente punto tiene que ver con la persuasión. Esta persuasión que no es otra cosa que la acción de convencer al otro y que nos permita que adopten nuestras ideas, nuestras creencias. Y es importante, ¿por qué? Porque si nosotros lo llevamos a una frase de un filósofo, matemático y teólogo que dice que antes de convencer al intelecto es preferible tocar y predisponer al corazón. Esto es importante porque nos da a entender qué es la persuasión. Y para tener claro, cuando estoy persuadiendo, me estoy autopersuadiendo. Y desde que nacemos, empezamos un proceso de persuasión. Basta solo mirar al niño que llora. ¿Qué sucede con este niño que llora? Logra persuadir a su madre. Ella satisface una necesidad de hambre, de dolor, de frío, y hay un momento mágico entre los dos. Eso es interesante. Y resulta que el resultado es un beneficio mutuo, un bienestar común. Madre e hijo están satisfechos. Y yo les pregunto, ¿de quién se enamorarían ustedes? ¿De alguien que le da 1000 razones para que le amen? ¿O de esa persona que ha sabido despertar esas mariposas dormidas en su interior? La respuesta es clara. Vamos por el segundo, el que logra alborotar nuestras mariposas, porque las razones muchas veces no importan. Eso es persuasión. La persuasión es una estrategia de la comunicación que actúa de forma eficaz y poderosa en marketing, publicidad, política, religión, educación, en las redes sociales, en ventas, en liderazgo, en todas las áreas de nuestras vidas. Y por eso es importante que nosotros sepamos que debemos tener recursos para persuadir. Uno de los objetivos para lograr este propósito es dar argumentos lógicos. Y el otro es aplicar técnicas, porque la persuasión también requiere de una técnica. Y los objetivos son 3. El 1 habla de estimular el pensamiento, estimular el deseo, esas ganas de seguir aprendiendo. Por ejemplo, el tema lenguaje persuasivo y emocional seguramente estimuló el pensamiento y el deseo de alguien. Cuando ya tenemos a la audiencia aquí, el propósito del orador, el propósito del expositor es precisamente hacer que se mantenga activo el interés y la atención del público, de la audiencia. Y luego hacer un llamado de acción. Es decir, voy a proponer opciones, soluciones y al mismo tiempo voy ¿a qué? A tratar de que esa persona tenga una profunda reflexión y vaya de inmediato a la acción. Eso es uno de los tantos propósitos que tenemos nosotros dentro de la comunicación. Tenemos que evocar también la forma de estructurar nuestra imagen. La forma de estructurar nuestra imagen. ¿Cómo queremos que nos recuerden? Y ahí está el detalle, que tenemos que crear una impronta, hacer esa huella propia, esa huella personal, que difícilmente nos puedan imitar. Y aquí entran en juego una serie de factores. La comunicación que uso. ¿Cómo es mi comunicación? ¿Es excelsa? ¿Es coloquial? ¿Uso jergas? ¿Soy muy exquisita en mi forma de hablar? Es un detalle. Y el otro detalle tiene que ver cómo me expreso, cómo me dirijo al otro. Si soy totalmente amable, soy despectiva, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con el tono y las palabras que estoy usando y los gestos? Esa expresión facial que
por sobre todas las cosas, es valorada. Eso crea nuestra imagen. La gente dirá, recuerdo a Vicente porque siempre fue amable conmigo. O no quiero saber nada de Vicente porque qué persona para más pesada. Allí estamos nosotros creando nuestra propia persuasión. Porque somos seres que debemos y tenemos que llegar al mundo a persuadir. El otro detalle tiene que ver con aprender a preguntar más que afirmar. A veces decimos, es que yo te vi. Y en lugar de preguntar, ¿y qué estabas haciendo por tal sector? Es decir, tenemos que empezar a cambiar la fórmula para no caer pesado ante los demás, porque las personas tienen tendencia a sentir esa sensación de aceptación o de rechazo. Son dos cosas. Nosotros decidimos qué queremos ganar con él. Otro aspecto importante es que tenemos que usar técnicas como el parafraseo, técnicas como la repetición. Por ejemplo, el parafraseo es fundamental cuando hacemos venta, cuando estamos dirigiendo equipos. ¿Por qué? Porque tomo las palabras finales del expositor, del emisor, y yo voy a decir con mis propias palabras lo que entendí sin distorsionar el mensaje. Porque no se trata de hacer que el otro piense que lo hizo mal. Se trata es de afirmar o sencillamente que despeje una duda. Y la repetición de algo que consideramos que es valioso para que se quede en la mente y el corazón de la gente que nos escucha. Otro aspecto es que tenemos que aprender a hacer publicidad y no publicidad de nosotros mismos. Resulta que nadie mejor que nosotros para saber cómo estamos en conocimiento, habilidades, recursos, talentos, experiencia. Nadie mejor que nosotros para promocionarnos, ¿sí o no? Creo que están de acuerdo conmigo en eso. Sin embargo, tenemos que buscar la manera que otros nos escuchen y se lleven una imagen de nosotros, que construyan una imagen, que nosotros estamos también dando elementos, herramientas para que construyan esa imagen nuestra y luego sean ellos los que empiecen a hacer publicidad nuestra. Y ahí viene un hecho interesante que dice Jean de la Bruyère en el capítulo 13 del libro Las 48 leyes del poder, es que nosotros debemos hacerle creer al otro que es de su interés apoyar mi interés. Es decir, que debemos ser muy, muy astutos para que el otro entienda que si me ayuda, se ayuda y mutuamente nos beneficiamos. Ahí está una clave importante. ¿Cómo nos caracterizan, cómo nos identifican que somos seres persuasivos? Porque hay cosas básicas que las hacemos y no las hacemos. No, ni me he dado cuenta. Sin embargo, se las voy a decir para que sepamos si somos o no somos persuasivos. Una es hablar en plural. Decimos, vamos a estudiar, vamos a revisar, tenemos que hacer. Ahora, ¿qué tal que un líder diga, yo voy a hacer, yo tengo que hacer, tú tienes que hacer? Cambia la visión de lo que es la persuasión. El otro es llamar a las personas por su nombre, Vicente, Rosario, Martín, Gladys, llamar a las personas por su nombre cuando queremos dirigirnos a ellos. Otro factor es que debemos mostrarnos apasionados. ¿Qué tal un disertante con apatía, con indiferencia? No resulta, se van y abandonan la sala inmediatamente. Sin embargo, nosotros tenemos que demostrar ese interés, esa pasión por lo que hacemos y por lo que nos gusta. Y otro detalle interesante es que debemos hacerle sentir importante. Es decir, en una reunión, el otro es más importante que yo. El que me escucha muchas veces es más importante que el que habla. Porque si no tenemos quien nos escuche, claro que vamos a hablar. Imposible. Así que eso es importante. Ahora, aquí vamos a hablar. Quiero que me acompañen a hacer un viaje en el tiempo. ¿Quién quiere viajar allá por los años 388, 322 antes de Cristo? Muy bien, excelente, Martín. Gracias por acompañarme. Va a ser un viaje fabuloso porque vamos a aprender. Nos vamos a ir a Grecia específicamente, cuna de sabios y filósofos y de grandes oradores. Todos sabemos eso. Y en el transitar nos vamos a encontrar con un gran filósofo, el famoso Aristóteles. Y en una conversación Aristóteles nos quita la venda de los ojos y nos cambia totalmente la visión y la percepción que tenemos con respecto al lenguaje persuasivo. Y nos propone que en toda interacción usemos 3 elementos, que es etos, patos y logos. Etos, patos y logos, no lo olvidemos. ¿Por qué? Porque etos tiene que ver con el orador, el disertante, el speaker, el conferencista, el maestro, el abogado, el doctor, el que esté exponiendo cualquier situación que exponga. Es la credibilidad, es la autoridad, porque ha ganado reputación por su conocimiento, su habilidad, su experiencia y además porque utiliza ingredientes como la ética y la integridad. Es decir,
que es una gran responsabilidad de estar aquí exponiendo este tema y traer tanta información, porque necesito que ustedes lo asimilen y de pronto lo lleven a la práctica, que sería lo ideal. Ese es el propósito. Etos tiene que ver con la parte emocional. ¿Qué tal que no pongo emoción y soy plana de principio a fin, una monotonía total, y no inyecto esa carga emocional que es necesaria para que la gente se sienta atraída, entusiasmada, fascinada con el tema, con la exposición? Resulta que la emoción construye y tiende puentes para el encuentro entre el orador y el público, la audiencia. Y en ese momento es posible que se presenten instantes de vulnerabilidad, de sensibilidad, y no necesariamente quiere decir que se trata de debilidad, para nada, absolutamente. Así que ese es un punto importante. Y el otro tiene que ver con logos. Logos es la parte lógica, la parte de la razón. ¿Cómo yo puedo justificar mi presentación si logos no me acompaña? Y para esto yo me apoyo en ¿qué? En estudios, análisis, investigaciones, encuestas, porcentajes, estadísticas. Tengo que apoyarme. Y un ejemplo sería decirles, ¿sabían ustedes que 2 de cada 10 personas en el mundo logran todo lo que se proponen? Estoy dando un porcentaje para corroborar. ¿Por qué? Porque logos respalda, apoya a etos. Eso es interesante. Y lo que les estoy diciendo, el 2% es verdad. ¿Y qué pasa con el 8%? Lo que quiere decir que el 20% de 100 y 80 están mirando, y ahí se produce la otra parte, envidiosos, celosos, resentidos, amargados. Por eso la población está como está. ¿Por qué? Porque no nos preparamos tampoco. No tenemos ese interés de ser alguien más, de salir de la zona de confort. Y leyendo y consultando también hay un cuarto elemento que no está escrito dentro de estos 3 puntos principales de Aristóteles, que es kiaros. Kiaros significa el momento perfecto, oportuno. Por eso es que se dice los tiempos de Dios son perfectos. Es que resulta que Dilia Cedeño ha expuesto 100 veces este tema y en todos ha sido lo mismo. No ha habido mucho entusiasmo, no ha habido nada. Y resulta que en la presentación 101, Dilia algo le pasó, se volvió emocional, persuasiva y convenció, y la gente se paró a aplaudirla. Ese es el minuto de gloria para Dilia Cedeño. Ese que primero se preparó 100 veces para llegar al 101 y ahí fue. Es decir, que nos toca seguir trabajando. Por eso los temas siempre tienen que seguir trabajándose. No es que ya lo di, busco otro. No, sí, lo podemos acomodar, lo podemos reestructurar. Eso es importante saber. Y el otro punto tiene que ver con los 4 tipos, de comunicación. Quiero decirles que hay 4 que son fundamentales que nosotros necesitamos, que es la comunicación persuasiva intrapersonal. Esa comunicación de Dilia con Dilia. Resulta que en fin de año dije que iba a hacer dieta, que iba a leer, que me iba al gimnasio. Y yo mismo me prometí, me persuadí, estaba emocionada hasta la primera semana, y en menos de 30 días ni voy al gimnasio, ni hago dieta, ni leo. Ahí estoy haciendo, yo mismo me estoy saboteando, yo mismo me estoy dañando todos mis planes. ¿Por qué? Porque soy muy permisiva con mis ideas, soy muy permisiva con mis planes. Y así como digo también, como dice por ahí, que así como digo una cosa, digo la otra, así pasa. Ahora, ¿qué resulta con un líder como Dilia Cedeño, que hizo promesas y que no las cumplió? ¿Qué resulta? Que no puede persuadir a nadie, que no puede liderar a nadie, que no puede ser guía, luz de nadie, porque sencillamente ni para él mismo sirve. Así que esto es como para pensar y reflexionar. Es interesante. La comunicación persuasiva interpersonal está relacionada con las parejas, con los padres e hijos, compañeros, hermanos. Siempre va a haber alguien que quiere ganarle al otro. Eso es algo natural del ser humano. Yo te gano, yo expongo, quiero que mi propuesta sea la que se valide, quiero que se me escuche, y siempre va a haber alguien que tiene esa sensación de sentirse vencedor, ganador, y el otro que es simplemente el que ya perdió. Imagínense ustedes cómo pasa esto. Y ejemplos son muy claros. ¿Por qué? Porque resulta que el padre no quiere que su hijo fume, por poner un ejemplo. Ahí podríamos decir, quiere persuadirlo que no fume porque sabe el daño que le hace.
y quién gana, porque al final escondida el chico hace su travesura. Así que por ahí tenemos. El otro habla de la comunicación persuasiva grupal. Aquí nosotros necesitamos redoblar el interés, la emoción, tenemos que inyectar de mucha información para que las personas que están escuchándonos sientan que este momento tiene realmente valor. Y es importante que nosotros veamos esto. ¿Por qué? Porque a veces la atención se pierde en los pocos escasos minutos de haber comenzado la participación el exponente. Y necesitamos estar despertándolos. Es decir, llevarlo al pasado, traerlo al presente. Llevarlo al futuro, traerlo otra vez al presente. Como dice, ¿quién me acompaña a Grecia? Al pasado. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a hacer esa interacción para que las personas permanezcan con nosotros. Y necesitamos usar ciertas imágenes para por lo menos que por la imagen, hay otra imagen y vuelvan a estar otra vez con atención. Y la última tiene que ver con la comunicación persuasiva, pública y de masas. Vallas publicitarias, campañas políticas, eventos religiosos, deportivos, todo lo que tiene que ver con ese tipo de eventos. La siguiente imagen habla de precisamente de que nosotros la siguiente, debemos respetar y sobre todo llevar a práctica cada uno de estos principios que nos regala Robert Cialdini en su libro Persuasión e Influencia. Ha tenido mucha acogida y es considerado la Biblia del vendedor, la Biblia del líder. ¿Por qué? Porque estos pasos, si nosotros los repasamos, los practicamos, nos hace fácil la vida. Y podemos empezar a decir afinidad y simpatía. ¿A quién le compra usted? ¿Al que le cae mal o al que le cae bien? Le compramos al que nos cae bien, aunque no tenga ni siquiera idea de lo que nosotros estamos ofreciendo, o él nos compra porque les resultamos simpáticos. El principio de la unidad. Aquí nosotros necesitamos ser individuales, necesitamos ser independientes, sin embargo, andamos buscando la conexión, tener esa relación con el otro para sentirnos incluidos y ser parte de algo. El principio de la escasez, un hecho que prácticamente es primitivo. Nos da miedo no tener. Nos dicen que este producto quedan 3 en stock y queremos llevarnos los 3 por si acaso, si no hay más, yo sí los tengo. Esa sensación de querer ser emocionales más que racionales con propuestas como estas, cupos limitados, fechas limitadas, nos dejamos llevar muchas veces en venta. El principio de la reciprocidad. Nos pasa que si a mí me tratas bien, yo te trato súper bien. Y si me tratas mal, te voy a tratar re bien para cambiarte. Eso debería ser. Sin embargo, si tú me tratas mal, yo también te trato mal. ¿Sí o no? El famoso refrán, ojo por ojo, diente por diente, que no tiene nada que ver porque nos vamos realmente a matar. Y habla de la reciprocidad, es que nosotros, si alguien nos invita a un café, ¿qué sentimos? El compromiso, sentimos deuda y le decimos, la próxima invito yo, la próxima pago yo. Si alguien nos presta dinero, ¿qué sentimos? Que estoy en deuda con esa persona y si después viene y me pide, yo le presté 1,000 y me pides 3,000, yo voy a tener que prestarle los 3,000. ¿Por qué? Porque estoy en deuda. Eso pasa porque es algo natural en el ser humano. El principio de la prueba social, esto es que nos encanta hacer lo que hacen todos. Las tendencias en las redes sociales, todas estas cosas que se arman virales y que todos los retos que muchas veces llegan a poner en peligro la vida a los chicos. Y para tener un ejemplo, les digo que hoy la generación Z ha reinventado el corte que antes se llamaba hongo, ahora le llaman brócoli o nido de pájaro, y ahora está los gabinetes haciendo permanente para los pelos lacios con tal de tener el alborotado aquí, y resulta que esta que era de la generación Z, ahora están en los alfa, los chiquitos, y están en los millennials. Es decir, ha trascendido las generaciones para que tengamos nosotros una idea. Y ahí nos vamos dando cuenta cómo somos como seres humanos. El compromiso y la coherencia, ser y parecer. Lo que pienso, lo que siento y lo que digo tiene que estar en completa armonía. No es posible que yo sea una con Vicente y otra con Martín. No es posible que yo sea una con Rosario y otra con Liris. Es imposible, porque simplemente en alguno de los pasos que estoy dando voy a fallar. Necesitamos que haya esa armonía, ese equilibrio entre los dos. Y el principio de la autoridad y la credibilidad, ya lo dije, se trata de que el exponente tiene que prepararse, tiene que ser responsable del tema que prepara y de la información que comparte. La siguiente.
Ahora hablemos del tercer punto, porque dije que iba a hablar de 3 puntos, de la persuasión, del lenguaje, la percepción y la emoción. ¿Qué es la emoción? Yo les pregunto, ¿cuántas veces se emocionaron el día de hoy? ¿Sintieron emoción de pronto por conectarse? Si despertaron emocionados por algo que iban a hacer, resulta que estamos viviendo en automático. Y ahí es el problema, que nos hemos olvidado de sentir la alegría, la felicidad, todas estas emociones que son típicas, normales, siempre que no se excedan. Y nosotros estamos olvidando. Con esta frase de Pablo Neruda, del poeta chileno, que dice, en un solo beso te sabrás todo lo que he callado. Si nos hemos olvidado de sentirnos emocionados, no sabemos desde hace qué tiempo, olvidemos ese primer beso, que sí, que eso nos hace otra vez vivir. Así que comencemos a saber qué es la emoción. La emoción es una reacción automática que está sujeta a esos estímulos externos e internos y que también se le conoce como respuesta fisiológica. El pionero, el psicólogo Paul Ekman, pionero en el estudio de las emociones y de las expresiones faciales, supo decir que las emociones son primitivas, básicas y universales. Y las divide en 3 grupos. Estos grupos son positivos, negativos y ambiguos. Se los voy a describir para tener una idea. Positivos, la risa, la alegría, el humor y el amor. Ahí analicemos cuántas de estas nosotros compartimos en el día a día. Las negativas, la tristeza, la ira, el miedo y la vergüenza. Imagínense ustedes. Y las ambiguas son la esperanza, la compasión y la felicidad. Y aquí vale resaltar un poquito qué pasa con estas emociones. El miedo, yo le diría, no le tengan miedo al miedo, porque el miedo nos permite sobrevivir. Es el antídoto del amor. Y nosotros necesitamos realmente sentir que ese miedo no nos abandona, que lo tenemos aquí atrás apoyándonos un poquito en las decisiones que tomamos, porque nos pone en alerta, nos advierte del peligro. Con la felicidad. La felicidad, soy feliz cuando me case, seré feliz cuando tenga mi primer hijo, cuando me gradúe, cuando compre el carro, cuando me vaya de viaje. Y si no llega, nunca seré feliz. Esa es lo que nosotros tenemos que analizar, porque resulta que esta felicidad ha creado un paradigma de la utopía. Es como decir, ¿ves ese horizonte que está allá? Ven, vamos a encontrarlo. Algo así, para que tengamos una idea. Y con la compasión es una extensión de la empatía. Por eso es que se origina la famosa compatía. Es decir, hay que ser empático y compasivos al mismo tiempo. La compasión termina dándonos a nosotros calidad de vida. ¿Qué tal que no soy compasiva? Veo que un niño se cae y que se levante solo. O veo a alguien con hambre y vengo con una funda llena de pan y no le doy un pan. Es decir, no estoy siendo compasiva. Sin embargo, sí puedo ser empática. Por lo tanto, la compasión nos convierte a nosotros en seres de calidad. Eso es importante. La emoción también es una alteración del ánimo, que puede ser intensa y pasajera, y está sujeta a esas reacciones que provocan las emociones. Y de allí que nos pueden decir, esta persona es emocionalmente competente o esta persona es emocionalmente incompetente, porque no sabemos dominar, no sabemos gestionar nuestras emociones y tenemos un grave problema. Yo le decía hoy a un alumno, si te caes porque empiezas a andar en bicicleta y de una dices, no me sirve, no, me da miedo, no quiero. Es decir, ¿dónde te ubicas? ¿En emocionalmente competente o emocionalmente incompetente? ¿Por qué? Porque no sabes, no tienes dominio de ellas. Eso es para saber. La emoción también es interesante porque es contagiosa. ¿Cuántas veces nos empezamos a reír de alguien que está que se ríe, no sabemos de qué se ríe, sin embargo su risa logró a nosotros cautivarnos, nos sedujo y empezamos también a reírnos sin saber de qué? Qué bonito. O hemos sentido dolor del dolor ajeno o miedo del miedo ajeno. Eso nos pasa porque somos seres humanos y necesitamos estar en esta parte. Podría decirse que las emociones son una verdadera fuente de riqueza que logra que las relaciones humanas sean saludables, armónicas, que sean conscientes y responsables. Ahora veamos qué sucede cuando usamos las emociones, por ejemplo, para las ventas.
Si yo voy a vender, necesito emocionarme, porque pienso que sí me puede comprar esa persona y estoy emocionado, estoy ilusionado que voy a cerrar una venta. Ya me aprendí las técnicas, me aprendí los beneficios del producto, no las características, los beneficios, y tengo que inyectarle esa emoción. Y resulta que la emoción ayuda al prospecto. Cuando te ves emocionado, el prospecto también se emociona y ayuda a que se decida hacer la compra. Ese es un factor. El otro factor es que nos genera confianza. Somos personas que nos mostramos humanas y también generamos lealtad. Y otro punto importante es que desarrollamos alta tolerancia a las críticas, a las objeciones, al no puedo, no quiero. Es decir, nos volvemos expertos. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras emociones bien calibradas. Eso es importante. Y en el liderazgo también tiene otro efecto. Por ejemplo, la emoción permite que el equipo trabaje pensando siempre en el bien común, mejora las relaciones humanas, permite que el equipo desarrolle independientemente su autoconocimiento, su autoconfianza, y en el caminar, en el transitar, van desarrollando esas habilidades cognitivas, esas habilidades sociales, esas habilidades comunicativas que son tan necesarias para que nosotros seamos realmente expertos, vendedores o liderando. Y recuerden que cuando hablo de vender y liderar, estoy hablando hasta desde nuestra casa. En nuestra casa tenemos que aprender a liderar, porque si no seremos un simple seguidor. Y aquí es lo interesante, en el liderazgo no hay antónimos. Si buscamos algo que se parezca al antónimo de liderazgo, es seguidor. Y qué horrible que es ser seguidor. Qué horrible, qué cosa tan fea. Necesitamos liderar. Y si vamos profundizando, ¿qué más? ¿Qué encontramos? Pelele, bueno, para nada, marioneta. Y aquí en el Ecuador le llamamos borregos a los seguidores. Así que, como no queremos ser borregos, necesitamos nosotros ir preparándonos, desarrollándonos para salir de la media, salir del promedio, es decir, salir de la mediocridad y pasar de ser posible a la excelencia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el líder que busca el beneficio, hablemos de líder inclusive en el mismo hogar, hablo de cualquier trabajo, busca siempre, trata de extraer el máximo potencial de la gente de su equipo. Es decir, que si todos trabajáramos juntos en un proyecto y yo veo, por ejemplo, que Martín tiene habilidades increíbles para disertar, yo tengo que extraer lo máximo de él, porque de pronto él por un momento se convierte en ese referente y también puede ayudarme con el resto. Eso es importante. El buen líder siempre tratará de aterrizar los sueños de su equipo y también lo ayuda a visualizar un futuro mejor, un futuro esperanzador. Y el buen líder, que es influyente, logra crear equipos de alto rendimiento. Y aquí es bueno que sepamos recordar esta frase del sexto presidente de los Estados Unidos, John Adams Williams, Queens Adams, que decía, si tus acciones ayudan a otros a hacer más, a soñar más y a aprender más, considérate un líder. Interesante, emocionante realmente saber este concepto. Voy a hacer un extracto de todo lo que he expuesto con respecto al lenguaje persuasivo y emocional. Y resulta que cuando ya vemos en contexto todo lo que yo he dicho, se resume en puntos importantes y se los voy a mencionar. Debemos mostrar a toda costa tener riqueza del vocabulario. ¿A quién le gusta hablar con una persona con un vocabulario limitado? A nadie, porque se trata de aprender, se trata de hacer cosas interesantes. La riqueza del vocabulario lo logramos como palabra que no conozco, palabra que me resulta rara. Voy y la consulto, veo su antónimo, veo su sinónimo y veo en qué momento la puedo aplicar. Y por último, la hago propia. Convierto esa palabra, la pongo dentro de mi forma de hablar. El otro tema es que debemos aprender a potenciar esos verbos de acción. Los verbos todos son de acción, sin embargo, tenemos que saber cómo hacerlo. Por ejemplo, si vamos hablando de venta y queremos que alguien se decida a comprar, puedo usar 2, 3 verbos en una misma oración, sin embargo, hay uno que tiene el poder, porque tenemos que aprender a darle el poder a un verbo. Y quiero vender un celular con una buena cámara o una cámara profesional. Y tengo que decirles, imaginemos cuántos recuerdos podrás guardar haciendo clic y capturando imágenes de este paisaje paradisiaco.
Ahí el verbo de acción, ¿cuál es? Capturando. Porque dije clic. ¿Por qué? Porque cuando digo yo capturar, tengo que hacer una acción. Ahí estamos con respecto a la venta. Y si hablamos de liderazgo, podemos decir, piensa cómo tu ejemplo puede impactar e influenciar y además inspirar a la nueva generación de líderes. El verbo de acción es inspirar. ¿Y por qué? Porque si buscamos su concepto, inspirar significa movilizar la voluntad del otro. Es hacer un movimiento masivo del ser. Es como que si ustedes son una llama tenue y yo vengo y lo soplo y encendí la llama. La hice crecer. De eso se trata de inspirar. Así que por ahí vamos hablando. Otro tema que es apasionante es la cortesía verbal. Tenemos que ser corteses, educados, amorosos, cariñosos, responsables y conscientes de las palabras que usamos para no agredir, para no lastimar, para no hacer sentir menos al otro cuando estamos hablando. Por eso se llama cortesía verbal. Y ahora hablemos de la descortesía, evitar a toda costa, erradicarla. Interrumpir innecesariamente, porque no me gusta que el otro tenga todo el protagonismo. Desviar el tema del que está hablando, ¿para qué? Para que se pierda el interés y el tener protagonismo. No respetar el turno que se le asigna para que hable. Y bueno, hay otros detalles que es para otra conferencia. Sin embargo, es bueno que esto lo sepan ustedes de primera mano. Y otro tema es que debemos aprender a ser maestros de las preguntas de poder. ¿Y por qué? Porque una misma pregunta puede tener varias emociones. Y para esto les recuerdo esa pregunta legendaria que hizo Steve Jobs en 1983, cuando buscando a alguien para hacer dupla, fue y visitó a más de 20 CEO de distintas empresas y llegó a la número 21, que era la de la Pepsi Cola, y se encontró con John Sculley. Y le dijo, ¿piensas seguir vendiendo agua azucarada el resto de tu vida o quieres cambiar el mundo conmigo? ¡Wow! ¿Cuántas emociones allí? La primera aplastante y la segunda efervescente. O sea, lo levantó y él terminó, decidió y se fue a trabajar con él. Duró muy poca la comunión de ideas en ese momento, sin embargo, le valió y la pregunta quedó para la historia. Eso es importante. Ahora, para tratar de fortalecer a Logos, voy también a traerles un estudio porque quiero que tomemos conciencia de qué estamos haciendo en esta vida, qué mismo es lo que somos y nosotros mismos nos respondamos. Dice el Gallup, que es una encuestadora, que está preocupada porque no hay líderes, hay ausencia de líderes, el mundo carece de líderes. Y pregunto, ¿y qué hacemos tantos millones de personas aquí que nadie quiere ser líder? Es imposible pensar eso. Sin embargo, el estudio reflejó que el 10% nace con capacidades innatas de liderazgo, el 10% de la población mundial. El 20% tiene sesgo, tiene rasgos, que si se prepara, si se educa, si tiene un mentor, tiene un guía, puede ser ese líder que el mundo necesita. Y la pregunta del millón, ¿qué pasa con el 70%? Seguidores, peleles, marionetas, borregos. ¿Qué pasa con ese 70%? En cada uno de nosotros aquí en esta sala está la obligación de mover la voluntad del otro para que empiece a liderar. Ahí está ese detalle. Y quiero dejarles también en un resumen para que veamos por qué el lenguaje persuasivo y emocional tiene poder y tiene ese mando en cada uno de nosotros. Solamente les recuerdo a nuestro Martin Luther King con su discurso histórico memorable, Tengo un sueño. Este discurso de este señor que ya sabemos fue Premio Nobel de la Paz con una determinación inquebrantable y que luchó realmente por la injusticia social, logró disertar este tema que trajo mucho para la historia, para la humanidad. Y solo les digo un fragmento. Tengo un sueño que mis 4 hijos no sean juzgados por el color de su piel, sino por la fuerza de su carácter. E impactante. Ahora, ¿por qué se hizo este discurso? Agarró fama, trascendió, porque tiene una retórica impresionante, metáforas. Ya sabemos que las metáforas dibujan imágenes en la mente del otro. Tiene un lenguaje sensorial exquisito, una carga emocional así, que llama la atención. Y es por eso que es considerado persuasivo, transformador y también catalizador de cambio.
inspirador este discurso, porque reúne muchos elementos. De eso se trata, que nosotros cuando estemos haciendo un discurso, un tema, sepamos poner varios elementos. ¿Para qué? Para hacerlo memorable. Y para ir cerrando, les quiero decir que hoy hemos hablado de tres temas importantes que muchas veces pasan desapercibidos, que los usamos porque ahí están y también creo que me pertenecen. Sin embargo, es necesario saber por qué. ¿Por qué uso el lenguaje? ¿Por qué tengo que ser persuasivo? ¿Y por qué la emoción? Hemos revisado también, hemos traído de la historia personajes que nos han dejado una gran herencia, un gran legado, y también hemos usado varios recursos. Y los voy a dejar con este fragmento del capítulo 8 del libro el vendedor más grande del mundo, de Othman Dino, que dice: todos los seres humanos tenemos que emprender un viaje en solitario, sin el conocimiento innecesario y sin esa experiencia carente de significado. Lo que significa que nuestra mochila debe ir libre de miedos, libre de inseguridades, libre de dudas, y por el contrario, la mente y el corazón dispuesto y preparado ¿para qué? Para vivir con entusiasmo. Vivir con entusiasmo es vivir con Dios dentro de nosotros, para vivir ilusionados por mejores días. Y en resumen, todos somos una semilla, semilla de grandeza. En este caso vamos a hacer esa semilla de trigo. Esta semilla que bien puede quedar atrapada en el costal para hacer alimento a los cerditos, también puede pasar por el molino, convertirse en harina y terminar siendo pan, que también nos alimenta, o regresar a su origen, posarse en la tierra, abrazarse de la oscuridad para luego germinar y luego esperar la luz y el calor del sol y estirarse como hilos dorados adornando el suelo y mirando al horizonte un mundo lleno de libertad y amor. Excelente, doctora Dilia. Muy bueno. Verdaderamente nos dimos un banquetazo, ¿sí o no? ¿Ah? Muy bien. Vicente Chan, gracias por estar. También dice que sí. Rosario Vito, también Cledis Salazar, Liris Marcano, qué bueno también tenerte. Marcia González. Mire, qué gran temazo nos ha brindado la doctora Biblia. Muy hermoso. Preguntas, por favor, o comentarios. Vamos a ver rápido los mensajes. Ah, por aquí tenemos a Jaime Fonseca, quien ya desea hacernos o hacer una pregunta. Adelante, Jaime. Gracias. Más que hacerle una pregunta, extasiado con el mensaje tan espectacular. Déjeme decirle que he escuchado en otros escenarios a la doctora Dilia, pero hoy me ha dejado extasiado. De verdad que un mensaje fantástico, lleno de experiencia, pero más que lleno de experiencia, de emocionalmente lleva al éxito a cualquier persona que no ha soñado en grande. Ella es una mujer soñadora, así como en un momento Martin Luther King hacía su parodia mensajera del poder de la palabra, y no menos Ogmandino. Perfecto, ella lo hizo hoy como una reina. Solamente felicitaciones a la doctora Dilia. Gracias. Sí, gracias, Jaime. Sí. Excelente. Doctora, por aquí tenemos mensajes y bueno, leerlos todos. Y fíjense, Katy nos comenta: me encantan los miércoles de expansión y enaltecer nuestro ser. Muchas expectativas en la conferencia de hoy. Katy desde Puerto La Cruz, Venezuela. Elizabeth también desde Buenos Aires. Buenas noches. Ya Flor también nos dejó por aquí su saludo. Liris Marcano, adelante. Levantó la mano. Coméntenos. Gracias. Bueno, excelente. Martín, muchísimas gracias. Y a todos mis compañeros, compañeras, colegas coaches, a la doctora Dilia Cedeño. Bueno, como dice nuestro compañero, yo estoy extasiada. Estoy aquí haciendo mi tarea de inglés con chapitas reciclables para mis niños
de mañana, The Sun, Mercury, y yo no podía más que concentrarme en toda esa explicación que nos estaba haciendo la doctora Cedeño de manera espectacular. Hoy pasé por Gracias. muchas emociones de llanto, de felicidad. Hoy cerramos un curso de turismo aquí en Caracas con 80 brigadistas de turismo, todos felices. Parte de ellos se encuentran aquí. Los invité y parte de ellos están aquí porque yo les digo, la masterclass de Cico no nos la podemos perder. Así que honrada, agradecida y bueno, esperando para repetir esa grabación porque entiendo que la doctora dio todo lo que tiene y dijo que venía otra más. Así que muchísimas gracias, los quiero mucho. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, Liri. Verdaderamente que, bueno, fue impresionante, ¿no? Por aquí Jocelyn nos dice, de allí la importancia de la lectura que nos ayuda a nutrir el vocabulario. Jaime Fonseca dice, maravilla, felicitaciones, excelente presentación. El lenguaje no es solo balbucear, no es solo balbuceando, hay otras formas. Felicitaciones. Turi por aquí nos comenta, doctora Lidia, mil felicidades, qué amena y agradable conferencia. Estoy leyendo un poquito rápido, por el tiempo. Por aquí una persona de iPhone dice, no desean ser líderes para no tomar responsabilidades y poder echarle la culpa al tercero en caso de que algo no salga bien. Yo no creo que sería para echarle la culpa a alguien, sino tal vez porque tal vez no quiere asumir una responsabilidad. Sí, lo que sucede para la persona que hace el comentario en este momento es que no, todos los seres humanos nacemos con dones y talentos. Sucede que no los descubrimos por inercia, porque, bueno, porque así vivimos como no dándole importancia a la vida y a veces otro descubre nuestros talentos y dice, oye, tú tienes habilidad para cantar, a ti te encanta hablar, tú, bueno, empiezan a descubrirnos. Y los talentos están hechos para descubrirse, desarrollarse y luego monetizarse. Si no, veamos a Shakira, el movimiento de cadera, cuánta plata le ha dado. O Messi, cómo mueve ese balón, ese pie y mueve ese balón y cuánta plata le da. O Pavarotti cantando tan lindo con esa voz. Es decir, los talentos se desarrollan y luego se monetizan. Por eso es que estamos como estamos, porque no encontramos quién descubra nuestros talentos y quién nos apoye a desarrollar esos talentos. Totalmente, doctora, totalmente. Tiene razón. Vamos a seguir rapidito por aquí. Milva dice, grandioso tema, doctora Dilia, gracias. Ese discurso es muy rico para el lenguaje. Debe ser el discurso de Martin Luther King, muy bueno, excelente. Elizabeth dice, maravillosa masterclass, gracias. La doctora Alejandrina, excelente exposición, muy emotiva. Marcia González, muchos saludos, felicidades, hermosa Dilia. Le dice la gracias, muy interesante el tema. Lili dice, espectacular, yo me quito el sombrero. Graciela comenta, excelente tema y la invitada logró persuadir a su colectivo. Felicidades. Todo lo expuesto lo puso en práctica. Muy bueno. María Auxiliadora, Gracias. maravilloso, pero hay temas que sería interesante ampliar en otro momento. Claro que sí, más adelante. Paula Guzmán, excelente contenido, maravillosa expositora. Ana Karina Villegas, le agradezco el compartir su conocimiento. Dios me la bendiga. Muchas felicidades. Rosario Alfonso comenta, gracias maestra. Dilia, excelente conferencia, qué hermoso ese compartir de conocimiento, muchas gracias. Lili dice también, hoy aprendí sobre compatía, wow. Hayward nos comenta, definitivamente el lenguaje se inicia con nosotros mismos y para cambiarlo es necesario aprenderse, amar y autorreconocer. Gracias por esta maravillosa noche, gracias también. Aquí una pregunta, doctora, que dice, ¿cómo podemos equilibrar ese lenguaje persuasivo y emocional y no tengamos un conflicto? Qué pregunta tan buena. Claro, lo que pasa es que tenemos también que aprender a diferenciar, porque entre la persuasión y la manipulación solo hay un hilito que separa, y muchas veces nosotros podemos, precisamente por ser demasiado persuasivos y demasiado emocionales, pasarnos al otro lado sin darnos cuenta. Y recordemos que las diferencias se notan, por ejemplo, la persuasión es el bien común,
el bienestar mutuo, mientras que la manipulación es uno sale beneficiado y el otro sale perjudicado. Así que por eso es necesario que nuestras emociones también tengan templanzas. ¿Para qué? Para saber cómo emocionarme sin exageración. Y eso es precisamente lo que se llama la gestión de las emociones. ¿Qué emoción puedo poner, por ejemplo, o desarrollar al momento de la venta? ¿Cuál es la emoción? No va a ser la emoción del miedo. Exacto. Tiene que ser la emoción de la ilusión, la emoción de la expectativa para que yo pueda alcanzar y lograr mis objetivos. Y de lo contrario, estaría haciendo todo lo contrario, que nos llevaría a no tener el resultado que buscamos. Exacto, muy bien. Melba Tochi levantó la mano. Adelante, Melba. Sí, estimado Martín, yo quiero felicitar a Dilia Cedeño por la excelente presentación, ¿no? Es muy importante de que las personas que queremos convertirnos en líderes efectivos, tengamos en cuenta este importante tema, porque hay que tener en cuenta que es un proceso. Si quieres ser un líder efectivo, tienes que seguir este proceso de transformación personal. Y uno de los más importantes es la comunicación, el lenguaje. Muchas gracias. No, gracias también a ti, Melba. Gracias, Melba. Sí, yo quería darles también un detalle. Estaba leyendo el otro día que las profesiones, las materias, mejor dicho, en los colegios, que aparentemente ya no tienen validez, porque lo que sí debería estar después del 2030 aproximadamente, inteligencia emocional, inteligencia comunicativa, todo este tipo de acciones que nosotros estamos haciendo aquí harán que nosotros sobrevivamos, porque vamos a ser de cierta forma reemplazados por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace casi todo lo que nosotros no queremos hacer, ¿sí o no? Sin embargo, es como si yo quiero, hay personas que hoy escriben libros copiando, haciendo resumen de la inteligencia artificial. ¿Y dónde hiciste la investigación de cualquiera de estas aplicaciones? Lo que no me parece, porque lo que realmente hace emocionante un texto, un libro, lo hace rico, es que uno ponga esa parte, esa experiencia, esa vivencia para lograr calar en la mente del otro. Porque tenemos que hacer eso. Se conoce cuando algo no es humano. Y nosotros, si desarrollamos las habilidades sociales, comunicativas y cognitivas y todo este tipo de cosas que parecen que no son necesarias, sin embargo, para el 2030, quien no las tiene, no las ha desarrollado, va a estar en serios problemas. Y la tendencia de la educación es llevar a que se incorporen este tipo de materias, porque ya se dan cuenta de la necesidad. Totalmente, doctora. Ya para finalizar, tenemos otros mensajitos que dice Matías: muy buena conferencia, maestra. Lidia, felicitaciones. Por aquí Alex nos comenta: gracias por esta información. Felicitaciones a la doctora Dilia, siempre con información de oro, muy de oro y de peso. Dice Teresa Gracias. también: buenas noches, excelente. Muchas gracias, bendiciones. Oneida Pérez nos dice: saludos desde Venezuela. No pude resolver el detalle de la señal. No te preocupes, Oneida, que ya la vamos a tener después. Sí, diferido. En cuanto a la persuasión, se logra con la comunicación efectiva. Gracias por los tips, doctora. Son los mensajes que tenemos. Verdaderamente, Excelente. banquetazo nos dimos hoy. Excelente. Y son los miércoles de Masterclass que la Corporación Internacional de Conferenciantes 5 les ofrece a todo el mundo. A todos, totalmente gratuito. Así que corran la voz, acompáñenos todos los miércoles, 7 de la noche en Miami, 8 de Caracas. Así es, la oportunidad de aprender. Claro. Tenemos que usar el recurso del Zoom, del Internet, para seguir creciendo como personas, para evolucionar. Yo siempre digo, así hago la pregunta: ¿qué quiere ser, el líder o el que sigue al líder? Y la verdad es que a mí no me gusta seguir al líder, a mí me gusta ser el líder de todo proyecto. Así que tenemos que trabajar bastante en esto, y los padres tienen este trabajo para sus hijos. Los que están aquí, que son papitos, quien no prepara a sus hijos, los está condenando a una vida que realmente ni quiero imaginar, porque necesitamos estar evolucionando nuestros niños. ¡Oh, qué bien! Doctora, pues, gran reconocimiento por su participación como ponente. Gracias. De Masterclass en su 5ª edición.
por supuesto, realizado bajo modalidad online. Con la fecha de hoy, y también firma pues nuestra ingeniero Evelyn Chirino, presidenta, se excusó porque está en una reunión también. Estamos con la presentación de lo que son los impuestos en Estados Unidos, entonces estamos ya completando todo para presentar nuestras cuentas al fisco del Estado. Muy bien, Entonces, muy bien. igualmente le dejo pues estas felicitaciones de su parte y que, bueno, y que bienvenida también. Muchas Bienvenida gracias. también Gracias. a la Corporación Internacional de Conferenciantes Cisco. Bueno, mira, vamos a tomarnos la foto ya para despedirnos, porque yo sé que hay muchas personas que tienen que retirarse. Ya son exactamente las 9 de la noche. Me gustaría, por favor, un momentito que abramos nuestras cámaras. La mejor sonrisa, vamos a regalársela a la doctora Dilia, porque su clase o su masterclass hoy estuvo espectacular. Bien, la doctora Alejandrina, como siempre, con todos nosotros. Doctora, gracias por estar. Bueno, voy a tomar la foto un momentito, así que por favor vayan abriendo sus cámaras. Preparados. Voy contando 1, 2. Esa es la primera. Ya vamos con la segunda. No me vayan a cerrar las cámaras porque estamos aquí. Vamos con la segunda. Preparados. 1, 2. Esa también va. Muy bien, excelente. Quiero agradecer a las personas que les hice extensiva la invitación y que se han hecho presentes. Eso significa que tienen la mente y el corazón dispuesto para seguir aprendiendo y porque son conscientes que necesitamos hacer cambios, renovaciones de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia. Necesitamos estar constantemente evolucionando. Así que gracias, y a todas las personas que no conozco, sean bienvenidas en mi corazón, que aquí se les quiere mucho. Así que gracias, y gracias, Martín, por la oportunidad y por haberme escuchado a todos. Gracias. Antes de irnos, doctora, por favor, sus redes sociales. Estoy en Facebook como Dilita Cedeño Viteri y en Instagram como Lía Montserrat. Ahí tengo mis cuentas. Bien. Bueno, gracias a todos. El próximo miércoles les esperamos con otro buen tema, otro gran temazo, por supuesto, especialmente para toda nuestra comunidad y para todos aquellos que quieran unirse a los miércoles de Masterclass. Muy bien, excelente. Gracias. Para todos, Excelente. para todos, cada uno de ustedes, feliz Saludos. y bendecida noche. Melba, Dilia. Hola, Gracias. hola. Voy a Un dejar de... abrazo hasta Valladolid, México.